Hola, 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 buenas noches. Vamos a empezar a esperar unos minutos a que entren varios. Hoy es sábado 15 de julio del 2017. Vamos a tocar un tema un poco difícil. Hola, hola, Linda. Buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema muy difícil, muy polémico, muy interesante. Judith, hola, buenas noches. Alejandro del Castillo, buenas noches. Vamos a esperar un poquito más. ¿Cómo están, señores? Con calor, aquí con lluvia, mucha agua. Hoy el tema va a estar bastante interesante para mí. Espero que para ustedes también. Hoy vamos a hablar de la muerte. Vamos a hablar de lo que creemos que es la muerte. Que pienso que es algo completamente diferente a lo que nos han enseñado, completamente natural, normal. Por ahí escribí hace 2 o 3 días que cualquiera puede morir, pero no cualquiera puede nacer. Y ahora yo puedo agregar que no cualquiera puede vivir. Porque vivir, aunque es muy sencillo, a veces no es fácil. Y no es fácil porque está, precisamente porque está plagada de misterio la idea de morir. Está sujeta a percepción completamente referenciada en el pasado. Entran ahí las creencias de espíritus, de fantasmas. Mucha gente en México, sobre todo en México, mucha gente piensa que cuando las personas se han portado mal o han hecho cosas malas y mueren, van a seguir por este mundo vagando por alguna cantidad de años hasta que paguen lo que hicieron en contra de otras personas. ¿Qué más se puede pensar de la muerte? En mi particular modo de ver las cosas, la muerte, yo pienso que es un descanso. Es un descanso precisamente para las personas atormentadas que no han sabido vivir la vida. Supongo que es un respiro llegar al final de sus días y decir al fin terminé. A la muerte yo la tomo en broma. Digo, pues si me muero no voy a pagar mi recibo de la luz, pues si me muero no voy a lavar mi ropa, listo, ¿qué más va a pasar? Y en realidad es así. En realidad es así. Alejandro del Castillo dice, no le temo a la muerte, le temo a no vivir bien. ¿Y qué es vivir bien, Alejandro? ¿Qué es para ti vivir bien? Esa es la pregunta del millón. Porque vivir bien para cada uno de nosotros es completamente diferente que para el otro. Aún en la misma familia, aún entre hermanos gemelos, aún entre padres e hijos, es completamente diferente la percepción que se tiene del vivir bien, tan diferente como la percepción que se tiene de morir. Es algo subjetivo, completamente subjetivo.
Y es un tema muy difícil porque es un tema muy, muy simple. Es un tema que no podemos evitar. Puedes decidir si tomas agua ahora o puedes decidir si tomas agua después. Pero no puedes decidir si mueres ahora o si mueres después. Aún los nacimientos se deciden cuándo quieres tú que ocurra el nacimiento de un bebé. Pero no puedes evitar ni adelantar, a menos que sea asesinando o suicidándose. Nadie puede adelantar la muerte de otra gente. Creo yo que es lo único que no tiene un modo de tratar, de hacer un trato, de hacer un pacto, que los que manejan este asunto del mundo en otros planos, seguramente dicen que pueden haber pactos con la señora muerte, y es probable que sea verdad. No creo comprobarlo nunca. Ahora sabemos por tantísimas investigaciones que se han hecho en los últimos años, desde hace cientos de años, pero en los últimos, ¿qué serían? 50 años, 40 años, se han hecho muchísimas investigaciones más profundas, más científicas, por decirlo así, y se ha descubierto que hay varios planos en los que vivimos. Y se ha descubierto también que no somos carne y hueso como creíamos. Ahora sabemos que somos energía. María de Jesús Serrano Arratia. Hola, tocaya, hola. Ahora sabemos que somos energía. Ahora sabemos que lo que vemos de la persona, que si es morenito, que si es blanquito, que si tiene ojos azules, ahora sabemos que eso solamente es la bolsa que guarda el contenido de lo que realmente somos, y debajo de esa bolsa que nos hace tan diferentes unos a otros, somos completamente iguales, en cantidad, en forma, en todo somos completamente iguales. Entonces tendríamos que llegar a la conclusión sin poderla debatir, porque si los científicos, no uno, sino varios científicos lo han dicho y lo han comprobado, que existen vida en diferentes planos. Se han hecho innumerables estudios y han descubierto que solamente somos energía. Digo yo solamente porque pensábamos que éramos sangre, músculo, etcétera. Y ahora no. Todos son átomos, todo es lo mismo, todo es energía, todo es y todo termina igual. De manera que pensándolo bien, y me lo pregunto por las personas que tienen miedo a morir, pero sin embargo se la pasan pidiendo día a día por la vida eterna, y no saben qué hacer con esta vida, no saben cómo vivirla, no saben cómo dejar de sufrir, y sin embargo se arrodillan tal vez todos los días a pedir una vida eterna. Yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Si pudieran entender lo fácil que es darse cuenta que la vida eterna ya la tenemos, simplemente porque la energía no muere, es como la electricidad, no muere, solo cambia de forma, solo muta, solo es diferente y al mismo tiempo es la misma. Algunos le llaman reencarnación. No sé, hay diferentes maneras de llamarle. Yo prefiero llamarle eternidad. Eternidad. En la próxima vida seguramente voy a vivir lo que en esta vida no hice bien, o seguramente voy a vivir lo que en esta vida no viví. Judith Garnica dice, la vida eterna ya la tenemos, solamente que la gran mayoría de la gente aún está peleando por tener una vida eterna en la que va a vivir en un paraíso y en la que no va a tener problemas y en la que va a ser completamente feliz, que van a comer oraciones, y no lo sé, se dicen tantas cosas, referenciándonos en el cuento que nos han hecho desde hace tantos años.
que basta un poquito más de inteligencia para darnos cuenta que eso no es posible. Eso definitivamente es una creencia que lo único que nos puede hacer, como todas las creencias limitantes, lo único que nos puede hacer es evitarnos vivir. Al tener miedo a la muerte, por supuesto que temes vivir, porque tú sabes que mientras más vivas, más pronto te vas a morir. Entonces es un juego de palabras, las creencias es totalmente un juego de palabras. Y si tomamos en cuenta que el universo no nos escucha como tal, sino que escucha las vibraciones, y le piensas, dices, platicas, cuentas que tienes miedo a no vivir bien, en el caso de Alejandro, el universo está sintiendo que tú estás hablando de miedo a no vivir o miedo a no vivir bien. Pero si recordamos las personas que hemos leído algo de esto, sabemos que el universo no registra la palabra sí ni la palabra no. Entonces, la frase sería, le temo a vivir bien. Y vamos a tener más de lo mismo que estamos diciendo. Sin importar la manera en lo que digamos, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a pensar. Judith Garnica dice, sin embargo vivimos y no sabemos para qué lo hacemos, entonces hacemos cosas por prevalecer, por sobrevivir. Porque así nos han enseñado y porque creemos que así es como tiene que ser. Entonces empezamos a vivir solamente por el tener. Y nos olvidamos de ser. Que aunque a veces no se entiende lo que es, tenemos que aprender lo que no para poder saber lo que sí. Si ya nos dimos cuenta que tener, hacer, eso no es, entonces ya sabemos lo que sí es ser. Solamente hay que pensarlo, hay que hablarlo, hay que madurarlo, y entonces poco a poco nos damos cuenta de las cosas que no, para poder sacar de ahí las cosas que sí. Porque sí es muy difícil ver a las personas en común, y sobre todo a las personas que uno aprecia o quiere, ver los miedos, ver los temores que tienen por cosas que otras personas ya entendimos, ya comprendimos, y que son tan sencillas y que no son para sufrir y no son para temer y no son para llorar. Y vemos a las otras personas que no pueden salir de ahí. No pueden sencillamente porque les da miedo dejar de sentir miedo, porque es de ahí donde toman su fuerza, es del miedo que sienten donde toman el empuje para hacer las cosas que tienen que hacer para sobrevivir. Entonces no están viviendo, solamente están luchando para sobrevivir. De ahí viene la frase que es tan conocida, que dicen que la vida es una lucha, que dicen que la vida es muy difícil, que la vida es para sufrir, que nacimos para llorar, y tantas cosas que se dicen. Es solamente el temor a no sentir temor y tener la conciencia de tomar tu vida en tus manos y hacer con ella lo mejor que puedas, porque lo decidiste, porque así lo quieres, no porque así te lo dijeron, no porque así te lo enseñaron, no porque así crees que sea, sino porque así quieres que sea. Ni siquiera es porque así deseamos, porque lo que se desea se queda en deseos. Es así porque lo quieres. Tampoco es porque lo tienes que hacer, porque si tú tienes que hacer algo, es una carga. Las cosas se hacen porque se quieren hacer, y lo que no se quiere hacer no se hace. Es tan simple, es tan sencillo,
que es por eso que se hace tan complicado entender, tan complicado comprender, tan complicado vivir, y mucho más complicado se hace morir, porque entonces piensan que van a dejar a los hijos, que van a dejar a los nietos, o a la esposa o al esposo, o los hijos piensan, creen que van a dejar a la mamá y que entonces el mundo se va a detener. Y no, hay muchísimos tipos de muerte. Hay un tipo de muerte que se está manejando bastante ahora, en el que la persona enferma, sobre todo cuando es un enfermo o un anciano, casi siempre enfermo, que decimos que las enfermedades no existen, pero bueno, es algo muy difícil que toda la gente lo pudiera entender. Gestionan su propio final. Cuando se sienten muy cansados, cuando creen, cuando piensan, cuando sienten que ya no pueden más, sencillamente ya no pueden más. Y es entonces cuando los pulmones dejan de funcionar. Es entonces cuando dejan de respirar. Y pueden ser jóvenes, pueden ser ancianos, simplemente son muchos problemas emocionales los que hacen que las personas, seguramente con toda la razón del mundo, sientan o crean que no pueden gestionar un día más y sencillamente cierran los ojos. Porque no pueden más. Cuando estás haciendo algo y dices, no puedo más, y te dejas caer en la cama y dices, uff, no puedo más. Exactamente así, nada más que al ser algo que es más complicado, como una enfermedad o como muchísimos problemas, hay personas a las que termina un problema y empieza otro, y termina uno y empieza otro. Esa gente se cansa y llega un momento en que ya no puede gestionar el día de mañana. Arlinda dice, he tenido personas cerca que se dejaron morir. Sí, hay muchas personas que se dejan morir y uno cree o piensa que es por depresión, o que por tristeza, o que por dolor. Y yo pienso que muchas personas, cuando pierden a un ser querido, al que querían mucho, a veces también mueren por dependencia, o mueren por miedo a vivir sin otra persona. Cuando una persona muere y los demás se quedan llorando, yo pienso que no mueren, no lloran por el que murió, lloran porque ellos se quedan viviendo sin la persona a la que querían, y les da entonces miedo de estar sin esa persona porque en alguna medida dependían de ella. Y ya no pueden seguir, y ya no quieren seguir, y ya no les interesa seguir sin esa persona. La mayor parte, a muchos hijos les toca vivirlo con sus papás, pero esto se ve mucho más en los padres que pierden hijos. Se les ve, a mí me ha tocado hablar con muchas personas de estas, se les ve, se les siente, se les escucha muy cansados, con nada de ganas de seguir adelante, porque la ley de la vida dice que primero mueren los padres y después los hijos. Pero en algunas ocasiones, tristemente, primero se van los hijos, porque si sabemos que no hay casualidades, sabemos que la vida no es comprada, ni siquiera es prestada, es simplemente un error por el que estamos pasando. Sabemos que primero deben morir los padres, y es muy difícil aceptar que un hijo muera. Sobre todo lo que se está dando últimamente son infartos, cánceres y por supuesto accidentes, y muchísimos suicidios de jóvenes, porque los jóvenes no encuentran su lugar. Al estar ocurriendo este cambio de perspectiva desde hace algunos años, y los jóvenes no encuentran su lugar porque sus papás son diferentes, sus papás son antiguos, por decirlo de alguna manera. Los jóvenes tienen la nueva manera de vivir, entonces tienen muchísimos conflictos con los padres, tienen muchísimos conflictos con el modo de educación que tenemos en las escuelas también. Hay muchísimos conflictos con las iglesias, con las religiones, y optan por suicidarse.
porque no pueden gestionar la vida, porque se sienten solos, porque se sienten perdidos, porque no encuentran un lugar. Y el dolor, anteriormente se hablaba del estigma que le dejas tú a la familia cuando alguien se suicida. Y ahora yo creo que el estigma que se le deja a la familia no es tan importante, porque ya se sabe, ya se ha estado descubriendo que las personas nacemos para vivir lo que en otras ocasiones no hemos vivido. Entonces el que muere joven, el que sufre enfermedades, el que sufrir, por decirlo así, el que vive pobrezas, el que vive un problema tras otro, el asunto es que tendría que aprender a vivir con ello, porque si no aprende, si no lo sobrepasa, lo va a repetir en esta vida, y cuando regrese, si no aprendió la lección, la va a repetir vez tras vez. Así de sencillo. Somos un error que está aprendiendo, está caminando por esta vida por un tiempo, y cuando esta vida termine, se volverá de diferente manera, con la misma energía, y tendremos que aceptarlo, tendremos que aprenderlo, tendremos que asumirlo, porque es la manera que existe, creo yo, la manera que existe para hacerlo con tranquilidad, para poder dejar los miedos, los temores, para poder dejar las ganas de poder hacer, o la necesidad de poder hacer todo como tú quieres, para poder dejar de tratar de controlar lo que mañana va a suceder. La única manera que hay es aceptar las cosas, asumir las cosas tal y como son. No podemos tener solo bueno. A mucha gente le toca vivir solo las cosas malas, pero en verdad no es así. Porque para muchos de nosotros, una gente que vive en la miseria, creemos que son gente que no es feliz. Y sin embargo, muchas personas que piden dinero, o que lavan coches, o que venden periódicos, o que recogen basura, qué sé yo, es gente que ríe con más ganas, con más agradecimiento a la vida, y más naturalmente que personas que pueden decir que tienen para vivir esta vida y a lo mejor hasta la otra. Porque el dinero no es la felicidad. Ayuda mucho, se dice, y es verdad, ayuda mucho, pero cuando tomamos el dinero como lo más importante que hay, vaya, ya ni siquiera la muerte va a tener sabor, porque simplemente no vivieron, porque simplemente no aprendieron a vivir, porque siempre estaban dedicados a querer buscar tener, y tener. Y la muerte viene a ser un refugio para las personas que han sabido vivir, un refugio, un descanso, no de enfermedades, no de sufrimientos, un descanso de lo que han vivido mientras empiezan a vivir algo más. Que se dice que no traemos los recuerdos de otras vidas, y hay personas que dicen que sí los traemos. Eso todavía, pues, no está dicha la última palabra. Personalmente creo yo que sí. Si es la misma energía, seguramente sí tenemos recuerdos de vidas pasadas que las vamos perdiendo cuando nos van llenando de creencias y nos van llenando de cosas, y para aprender 2x2 y 3x3. Entonces el cerebro solamente funciona un 10% cuando mucho. Lo llenamos de tantas cosas vanas, de tantas cosas que no necesitamos, que poco a poco se va perdiendo lo que sí era importante. Entonces llegamos a la conclusión que no hay que temer a la muerte, hay que temer a la vida. No, tampoco. La vida es sencilla, la vida es buena, la vida es para vivir. No hay un motivo por el que la vida sea para sufrir, ni para dejar de dormir, ni para estar pensando en el mañana. El mañana llega si tiene que llegar, y la muerte va a llegar
tarde o temprano para nosotros, la muerte va a llegar en su momento. Dicen por ahí que la muerte es tan buena que nos da toda una vida de ventaja para ver qué hacemos con ella. Y me da mucho gusto que muchas personas estamos tratando de comprender, de aprender cómo vivir de mejor manera. Y todo son creencias. Se habla del tema del que se hable, todo termina refiriéndose a las creencias que tenemos. ¿Será posible ver a un familiar después de muerto? Seguramente que sí lo puedes ver. Si tú cierras los ojos y tú piensas en él y tú lo imaginas, lo vas a ver. No es que el familiar ahí esté parado, es que tú lo vas a ver porque lo quieres ver. Porque la mente es muy poderosa y porque podemos engañarla tranquilamente, la puedes engañar, lo has hecho muchísimas veces sin darte cuenta. Y si quieres ver a un familiar, lo vas a ver y lo vas a escuchar. Pero eso es porque tú lo quieres hacer, no es porque él esté aquí. Y eso de los fantasmas y los espíritus que andan, pues ya sería un tema muy diferente, muy difícil, muy controversial. Eso ya es meternos en temas que hay que estar muy preparado para hablar y para comprender. Pero si lo quieres ver, lo puedes ver, porque tú lo decidiste, porque tú lo vas a hacer. Y te lo vas a imaginar y lo vas a escuchar, y seguramente si eso llega a pasar vas a estar aterrada sin darte cuenta que eres tú la que lo provocaste. Así que cuando lo veas ya vas a poder saber que eres tú la que lo está generando y ya no vas a tener miedo. Y espero que no te pongas a practicar con él, porque entonces sí vamos a estar en problemas, vas a estar hablando con quién. Pero sí es probable ver lo que tú quieras ver, lo que tu imaginación decida, eso es lo que tú vas a ver. Y es bonito porque se ve y se siente, los que lo han vivido lo dicen, pero normalmente se aterroriza. Dice Judith, yo aún no comprendo cosas del más acá como para ponerme a investigar en el más allá. Así es, como los que están pidiendo otra vida y todavía no saben vivir esta, como para qué más. Eso de la muerte está plagado de creencias y de miedos y de cosas increíbles que todavía en este siglo, todavía en este tiempo podemos vivir haciendo misas y poniéndole comida a los muertos y creyendo que vienen a comer. En México, Linda, no sé si en tu país, pero en México se acostumbra a ponerles comida, bebida, ron, cigarros, café, dulces y tantas cosas el 1 y 2 de noviembre, creo, a los muertos. Y se tiene la creencia bien firme de que ellos vienen a comer. Y bueno, si se cree, se hace. Seguramente que si se cree, se hace. Es un tema muy cortito el de la muerte, porque es algo que en verdad no... Lo único que la muerte es, ¿crees en la muerte? ¿Crees que vas a desaparecer o crees que vas a seguir? ¿Le tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo? La muerte es un tema que las personas que lo han estudiado de manera de infundir temor. Hay mucho donde tomar de la muerte, pero siempre se dirige hacia el temor. Y lo importante es quitar temores. Entonces tenemos que tomar el tema de la muerte como que nada pasa. Todo está bien, es normal. Si ya viviste 80 o 90 años, es natural. Si fumaste, si bebiste, si no dormiste, si
eras una persona enojona o no sé, tantísimas cosas que no debemos hacer, que no comemos como debe de ser. Es normal y natural que la máquina esta que tenemos, que nos prestaron, es normal y natural que un día se canse y se detenga. Y a eso le llamamos muerte, es nada más que el cuerpo deja de respirar, no es otra cosa. También en Guatemala, el 1 y 2 de noviembre, los días de muertos niños y muertos grandes. Sí, son costumbres bien arraigadas que espero que algún día se llegue a comprender que se hace porque es cultura, no por creencia. Pero también lo dudo mucho porque somos tantas gentes y cambiar de pensamiento yo creo que va a llevar un buen tiempo, va a llegar un buen tiempo. Bueno, muchachos, ya tenemos 30 minutos y este tema de la muerte es un tema chiquititito. No hay mucho de dónde agarrar a menos que nos metamos con fantasmas y espíritus y el más allá, y la verdad es que apenas estoy aprendiendo a vivir en el más acá, como dice Judith Garnica. Nos vemos, gracias por la compañía. Nos vemos la próxima. Gracias.